Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla Steel Jobs sobre neurociencias y empleabilidad. Charla que inaugura un ciclo donde iremos abordando temáticas de desarrollo humano, mercado laboral, tecnología e impacto social positivo. Gracias al Grupo OSDE por el apoyo y la difusión de esta iniciativa y gracias a todo el equipo Steel Jobs. Mi nombre es Pablo Massa, fundador de Steel Jobs, junto a mi socio Tito Siena. Ambos dejamos el mundo corporativo hace unos meses para sumergirnos en esta apasionante aventura de emprender, buscando junto a empresas, instituciones, partners y sponsors generar un cambio de paradigma en el mercado laboral e impactar positivamente en la sociedad. En Steel Jobs promovemos la empleabilidad de las personas de más de 45 años. A través de nuestro programa de empleabilidad preparamos a las personas para afrontar nuevos desafíos en este cambiante mundo del trabajo. Es increíble cómo cada día nos encontramos frente a hombres y mujeres con una tremenda capacidad para seguir trabajando y agregando valor en empresas y organizaciones. Y cada vez son más las empresas que nos acercan posiciones que requieren justamente la experiencia y el conocimiento que tienen estas personas para transferir. Y justamente, si de transferir conocimiento y experiencia se trata, qué mejor que te lo transfiera alguien que estudió en Stanford, en la Hamburgo Media School, en la Escuela de Negocios de Copenhague, y que sabe de neurociencias, neuromarketing, design thinking y tantas otras cosas que a la mayoría de nosotros nos parecen inaccesibles, pero que ella las hace simples y entendibles. Así que cedo el espacio a la genia de Janine Leonhardt. Gracias infinitas, Janine. Te paso el mic y a brillar. Bueno, bienvenidos a todos. Buenas tardes. Gracias, Pablo. Gracias, Osde, por armar este espacio para hablar nada más y nada menos que de empleabilidad en tiempos de cambio constante. Si estás trabajando en organizaciones, es posible que sea una constante que los equipos en los que estás o los equipos que estás viendo o con los que te relacionás estén mutando, tengan alta rotación y para muchos hasta entrar en LinkedIn es casi como entrar a ver los mails. Estamos atentos a ver si recibimos novedades, si hay algo interesante para probar ahí afuera y renovar nuestros votos a veces con la profesión y también con la misma industria en la que estamos, porque también hay mucho cambio dentro de nuestra profesión en qué es lo que nos estamos dedicando. Nosotros mismos estamos cambiando de intereses. Y lo que empezó a pasar es que el empleo ha pasado de ser un bien de consumo, donde el pago es nuestro tiempo, y dejó de ser lo que era tal vez en otro momento un agente primario, lo que era nuestro ecosistema de vida, un espacio donde suceden las relaciones, espacios de desarrollo personal o espacios de crecimiento profesional. En otras palabras, la relación laboral pasó de ser relacional a transaccional, donde incluso y deliberadamente muchos profesionales buscan la temporalidad. Lo que vamos a hablar hoy un poco es de cómo lidiar con estos equipos tan cambiantes o cómo nosotros hacemos para encontrar estabilidad dentro de tanto cambio y donde las variables están mutando todo el tiempo y a veces es cargar con mucha incerteza. Perdón, y todo esto lo vamos a hacer apoyados también en las neurociencias, entendiendo cómo nosotros recibimos al mundo y cómo podemos navegar de acuerdo a cómo está conformado nuestro cerebro. Si quienes buscan el talento, y volviendo un poco a esto de los vínculos relacionales o transaccionales, si quienes buscan el talento buscan vínculos de relaciones que sientan pertenencia y exigen vínculos relacionados, relacionados a ellos, buscan que tengan compromiso, buscan que construyan equipos, tienen una expectativa determinada sobre ese candidato. Pero al mismo tiempo, los candidatos que son los que buscan empleo, buscan vínculos transaccionales, que sean un empleo funcional al diseño de vida que ellos crearon para sí mismos, o que vos creaste para vos mismo. Y lo que sucede es que al terminar ese empleo de cumplir su función para lo que fue tu diseño de vida, bueno, empieza a ser, lo empezamos a considerar como descartable o
que tiene un ciclo, una vida útil cumplida, y ahora vamos a buscar una opción que vuelva a ser un buen fit funcional para nuestro nuevo status quo. Por ahí antes tenías chicos y tu agenda se armaba de una determinada manera, tenías algunos intereses, y hoy tenés otros, y ese trabajo ahora es el que se tiene que acomodar, no vos acomodarte a ese trabajo. Todo esto que estamos hablando se reduce y se traduce en que hay un gap entre la expectativa que tenemos respecto de un trabajo y la realidad. Y lo que sabemos es que cuando alguien evalúa un servicio o evalúa la calidad de una experiencia, la manera en la que determinamos cómo nos fue con eso es justamente el delta, la diferencia entre lo que esperábamos que sucediera y lo que finalmente sucedió. Y todas las compañías hacen un gran esfuerzo para achicar esa brecha. Si esa expectativa se cumple, se alcanza un resultado con gusto y tiene sabor a recompensa. Es decir, si yo me imaginé que ir a Disney iba a ser ver muñecos de Mickey y tener una experiencia fabulosa de felicidad, y eso se cumple, voy a decir que la experiencia fue muy buena. Ahora, si a mí me pasó algo en esa experiencia, tal vez mi rating o mi reconocimiento sobre esa experiencia va a ser unos puntos menos. El cerebro tiene un área que se llama tegmental ventral, que libera dopamina no solamente durante la recompensa, es decir, cuando alcanzamos esa expectativa, sino con la antesala de vivir ese momento. Es decir, no hace falta que esa recompensa se dé, sino que la sola expectativa de la recompensa ya genera un circuito dopaminérgico. Pero ¿qué pasa si generamos ese circuito dopaminérgico, estamos esperando que haya una recompensa, la ansiamos y ya estamos generando hormonas de bienestar, pero al final esa expectativa no se cumple? Nos frustramos. Y cuando uno empieza en un ciclo de frustración, también uno como candidato que sale a buscar trabajo, donde muchas veces esa frustración es recurrente porque lo que esperamos que suceda de la entrevista no es lo que sucede en la realidad, empezamos a entrar en un circuito de frustración del cual también es muy difícil salir. Bueno, acá un poco de modo gracioso, ¿no? La expectativa versus la realidad. Esperen que se me abre una pantallita acá, ahí está. Y cómo hacer para lidiar con ese delta. El ciclo tal como está, funciona tal como está, digo, en la expectativa, la recompensa y después la frustración o no, de acuerdo a cómo fue nuestra vivencia. Es tal cual como funciona nuestra búsqueda laboral. Y no solamente la búsqueda laboral, sino cuando nosotros empezamos a recorrer un ciclo de un desafío en una nueva posición, también vamos con expectativa, empezamos a recorrer esa nueva experiencia, conocemos el lugar de trabajo, nuestros compañeros, las dinámicas, y después viene la frustración. Y acá es clave empezar a entender cómo se diferencian generacionalmente esas expectativas en función de cuánto han recorrido de experiencia previa. Para decirlo de otra manera, cuanto más grandes somos, cuanto más recorrido hemos tenido, ajustamos mucho mejor y calibramos mejor la expectativa que tenemos sin pensar que no vamos a ser millonarios o que vamos a tener el trabajo con el cual viajamos y tenemos un equilibrio ideal o irreal muchas veces, y luego viene la frustración. Estamos mejor plantados, podemos regular porque ya hemos regulado muchas veces antes, y de eso un poquito es de lo que vamos a hablar en los slides venideros. Para posicionarnos mejor, minimizar esta frustración, es que trabajamos en entender el comportamiento con un trasfondo en las neurociencias, y la propuesta de hoy es entender todos estos mecanismos para luego intervenirlos en este mundo de empleabilidad. Y esto es exactamente lo que hace Steve Jobs desde su lugar y lo que vamos a explicar un poquito más aquí adelante. Así que para empezar por el comienzo, vos estás en tu búsqueda de posiciones abiertas, querés un cambio, y en este camino a veces pasa que te seleccionan, empezás con entrevistas, vas con un poco de incertidumbre y también con expectativas e ilusión, y otras veces que de buenas a primeras te cae el avisito de que sos un genio, pero que esta vez, desafortunadamente, no van a avanzar. Eso sí, por favor, estate atento a la próxima, que nos encantaría recibir un mail tuyo, un currículum tuyo y una actualización de tu búsqueda. Es el clásico, seguí participando.
Y a medida que va pasando el tiempo, esa expectativa se va haciendo cada vez más, en apariencia, lejana. ¿Y qué pasa? Revisamos el currículum, vamos a un coach, hacemos cursos, pero esto parece no alcanzar. Así que además de ir con todo el talento y todo el conocimiento a la búsqueda, vas también con frustración, la llevas dentro de tu mochila, vas también con inseguridad, vas también con poca certeza de saber cuál es ese santo grial que buscan y que vos querés descubrir, pero que aparentemente no está siendo tan fácil de encontrar. Y entramos en este juego de, está buenísimo, pero dale, seguí participando. Y uno no pierde las esperanzas, pero resulta cada vez más difícil. Los motivos del por qué te eligen o no pueden ser un montón, pero cada vez con más recurrencia escuchamos que profesionales con experiencia, con trayectoria, con formación, se sienten invisibles en las búsquedas. Sienten que son tal vez descartados sin una chance. Y de hecho, hay una generación a la que se llama literalmente la generación invisible, que está atravesada 100% por esta permanente sensación de no me están registrando. Y aunque esa generación está estipulada en un rango de edad, la realidad es, y tiene más que ver con los que conocemos el Tubi 3 y el Curvy 4, sabemos de qué se trata un gospel, conocemos a Rod Stewart y cuando nos dicen K-pop no sabemos si se come o si se escucha en la radio, la realidad es que tiene más que ver con el grupo de gente que puedes tener 35 o 60, que te sentís con esto de estar con todo el talento que se necesita, que alcanzaste la experiencia, que te seguís formando, sin embargo, estás pasando por abajo de un radar y no sabes cómo hacer para ponerte en el visor de los que están en la búsqueda. Así que la propuesta un poco hoy es contarle algunos atributos que esta generación invisible tiene, un poco por trayectoria y por experiencia, y que si sienten que pertenecen a ella, tal vez no estén enterados de que los tienen, porque esos atributos los lograron sin querer. No es que ustedes dijeron, bueno, voy a hacer un curso ahora para tomar mejores decisiones, que puede ser que lo hayan hecho, pero hay algunas cosas que se van puliendo y que ustedes digo, o esta generación, por default es mucho mejor que cualquier otra. Y por ahí ustedes no lo saben y al no saberlo no lo pueden poner en juego a la hora de mostrar sus atributos. ¿Y por qué se las cuento? Porque son herramientas que hoy, primero, son muy valoradas y que si saben que las tienen, las muestran y tienen confianza en ellas, tienen mucho peso a la hora de ser evaluados en una prueba, o por lo menos, si no tienen peso para la prueba, a ustedes mismos les pueden dar más seguridad y más confianza cuando recorren un proceso de búsqueda y de selección, sabiendo que contra lo que retumban los oídos, que es, bueno, pero ya no tenés flexibilidad, pero no tenés un fit con el equipo de los de 20, etcétera, a vos te da también más confianza de saber qué es lo que hace falta para poder darle solidez a esos equipos. Así que antes de entrar en estos atributos, les quiero mostrar un pequeño video, muy cortito, para muchos es muy conocido, y para los que no, se los voy a pasar. Y el objetivo de este video es que cuenten cuántos pases hace el equipo blanco. Tienen que prestar mucha atención porque me tienen que decir el número, la cantidad de pases de pelota que hace el equipo blanco. This is an awareness test. How many passes does the team in white have? Bueno, se me desconfiguró todo, chicos. ¿Alguno tiene un número que me quiera tirar o que quiera poner ahí en los comentarios? ¿Los contaron? ¿O ya todos conocían el video, que también puede ser? Bueno, se los voy a contar yo. La cantidad de pases era 13. 13. Bien, vamos. Pero la pregunta es, ¿vieron el mono gigante haciendo el paso de Michael Jackson por el medio de la pista? Vamos de vuelta.
termino el video diciendo que es muy fácil perderse de algo que vos no estás buscando. Habiendo visto este video, adivinen quién es el de recursos humanos. Adivinen cuál es el checklist de recursos humanos y adivinen cuáles son sus cualidades destacadas. Para hacer una analogía un poco con este video, el de recursos humanos son ustedes y el checklist de lo que tiene que tener el candidato son los pases de la pelota. Entonces ustedes, el recruiter, digamos, o la persona de recursos humanos está a ver si tiene este atributo y mira el pase 1 de la pelota, a ver si tiene este otro atributo y mira el pase 2. Y hay un montón de cosas que como no tiene foco atencional, porque simplemente no lo tiene en la conciencia, se le pasan por alto. Y salvo que ustedes se lo pongan en valor y lo pongan arriba de la mesa y digan, che, atenti que acá hay un atributo que no sé si vos estás teniendo en cuenta, pero que yo lo tengo, tal vez la persona lo desoye o lo minimiza o lo pasa directamente por alto. Lo que nos sucede cuando, digamos, es lo mismo que pasa cuando estamos buscando a Wally, ¿no? Cuando vos estás en el librito de Wally, vos sabés que Wally tiene una remera rayada blanca y roja, y lo que haces es blureas todo lo que no es blanco y rojo, porque solamente estás buscando eso. ¿Y qué pasa si alguien te dice, che, atenti, que es mucho más fácil buscar a Wally si te enfocás en los pantalones azules que tiene? Bueno, te olvidas del blanco y rojo y ahora empezás a mirar todo lo que es azul a ver si lo reconoces a Wally. En este caso estamos hablando de algo visual porque es un video, pero lo mismo pasaría si estamos escuchando una conversación y queremos encontrar una palabra, se hace como un embudo atencional del sentido que estamos agudizando en búsqueda de aquello que es relevante para nosotros. Y esto de lo que es relevante también es importante, porque si yo le quiero contar que mi atributo es que soy muy bueno usando un programa que no le importa a nadie, pues eso no es relevante para el recruiter tampoco. Entonces, acá, digamos, hay un doble juego donde cuando queremos que alguien decida en función o queremos apalancar la decisión de otro a favor nuestro, tenemos que darles motivos para que nos elijan y esos motivos tienen que ser de algo relevante para ellos. Y les voy a poner un ejemplo. Pregunto, ¿quién se copa con ir a una casa que hace unos juegos de té en cerámica? No, fabulosos. Son divinos juegos, tienen un trabajo artesanal espectacular, les va a quedar divino en la mesa de su casa, pegan con todo y nada, te viste cualquier mesa. Muy probablemente no estén muy entusiasmados con ir a ver ningún juego de cerámica. Ahora, si yo les digo, vayan a esta casa de cerámica, compren un juego y sepan que se lo regalen a quien se lo regalen, sobre todo si les interesa la decoración, de acá a que termine el Mundial de Qatar, van a tener todos los partidos, no los de Argentina, todos los partidos, cervecita, papitas y picadas en la mesa. Bueno, ahora ese juego de cerámica empezó a ser un poco más relevante para mí, porque me importa y porque a mí me divierte el fútbol y porque tengo ganas de ver los partidos del Mundial. Esto vale para la vida, digo, ¿no? Digo, si estar en Tinder vale lo mismo. Para cualquier situación donde el otro tiene que decir en función nuestra, pongamos información relevante para el otro y hagámoslo atractivo para que el otro nos tenga mucho más en consideración. Bueno, entonces, para empezar a nombrar estos atributos, que vienen estando ahí en la línea de largada, lo primero que les cuento es que la generación llamada invisible es mucho más habilidosa en el manejo de emociones. Y esto tiene dos implicancias. Uno es en la inhibición de respuestas, por lo general impulsivas, y otro es en el autocontrol. Escena. Juan tiene 4 años de experiencia, no les estoy diciendo cuál es Juan y cuál es Pedro, ¿no? Juan tiene 4 años de experiencia laboral y Pedro tiene 25. En la escena hay 2 personas trabajando, Juan y Pedro. Están trabajando en un proyecto, vienen con mucho envión, le vienen poniendo mucho empeño. Mañana es la fecha de entrega. Se quedan hasta tarde terminando de ultimar todos los detalles. Llega el día siguiente, con el mate van repasando toda la presentación, van haciendo como un screen para ver si había algún detalle que desajustar. Y faltando media hora para el momento de la presentación, cae el jefe y dice, les pido mildis, gracias por todo, pero al final hubo un cambio de último momento y dieron de baja este proyecto. Así que la entrega no se hace. Uno de los dos recita un poema de insultos al aire, le manda saludos a toda la familia del jefe, y el compañero le dice el clásico, para, no te calentes. ¿Quién se imaginan que le dice no te calentes al otro? No es cuestión de caer en estereotipos, porque obviamente hay de todo,
y esto no es excluyente, pero por lo general, quienes ya tuvieron más experiencia suelen primero tener más perspectiva por el devenir de la vida en sí, pero además neurobiológicamente tenemos mucho más capacidad de, por ejemplo, no soltar un insulto, no pegar a la mesa, y de mediar y atenuar esa emoción impulsiva que nos deviene con, por ejemplo, una muy mala noticia. Y para confirmar o para refutar esto, les cuento sobre un experimento en el que se hizo un metaanálisis basado en voxels, no importa, son estudios de neuroimágenes, donde lo que se hizo fue estudiar la activación cerebral durante distintos estímulos emocionales, que incluían la tristeza, la alegría y el enojo, y después se interpretaban estas activaciones para entender cómo los sujetos más jóvenes diferían de los de más de 40 años. Acá hablo de 40 años porque en este estudio en particular, el corte en la segmentación de sujetos era 40 años, no porque nosotros tuviéramos algo particular con los 40, pero en este estudio era la línea de corte. Y lo que hallaron fue que durante distintos estímulos emocionales, los ponían en un razonador y les iban mostrando distintas imágenes que evocaban distintas emociones. Lo que hallaron fue que los individuos mayores de 40 tienden a activar áreas que dan y que articulan mejor autocontrol, especialmente durante la tristeza. Y acá se activaban áreas que inhibían los pensamientos negativos y potenciaban la memoria de trabajo. Es decir, que si yo veía alguna situación angustiante, no tenía tanto rumeo y tanto pensamiento bajón, digamos, y al mismo tiempo, detalle al margen, ¿no? La memoria de trabajo, que es la que nos permite, por ejemplo, acordarnos un número de teléfono, es la inmediata, funcionaba peor. En general, con cualquier emoción amplificada, sucede que la memoria de trabajo funciona menos. Durante la felicidad, tanto los sujetos de más de 40 como los de menos también tuvieron afectada la memoria de trabajo, pero acá lo que pasaba es que los de más de 40 tenían activadas áreas como la ínsula relacionadas con el autocontrol y activaron áreas del córtex prefrontal implicados en el procesamiento del placer. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas marcas hacen mucho esfuerzo en bienestar de los empleados, en sentido de pertenencia, en kits de onboarding, en un NPS o una medición de la satisfacción intracompañía, y todas esas actividades que promueven la integración y son actividades, entre comillas, felices, van a tener mucho más impacto en la gente más 40. Bueno, acá mi genial videíto de todas las emociones y en el medio tenemos el control de que podemos manejarlas mucho mejor. Podemos porque yo soy más 40, obviamente. Finalmente, durante la ira, los individuos menores de 40 años activan áreas que provocan la pérdida de inhibición, especialmente durante el enojo. ¿Esto qué significa? Me enojo y no puedo controlar la furia y se me va el puño a la mesa. Digamos, sucede que no hay tanta inhibición del enojo justamente en esas escenas. Así que la conclusión número 1 es que los invisibles que tienen más experiencia manejan mejor sus emociones, regulan mejor la de los demás y la pasan mejor en escenas felices. Hablemos de creatividad, mito, macromito, los pibes vienen recreativos. Que es verdad. Nadie niega que, digamos, la generación más joven es muy creativa. Acá hay una disquisición en que tal vez esa creatividad viene por marcos de aprendizaje distintos, digamos, las generaciones ahora son nativas digitales y los demás 40 no, lo cual tiene un gran atributo que es, nosotros conocemos soluciones fuera de lo digital, cuando por ahí muchos de los más jóvenes que ya nacieron con una computadora en casa, digamos, no entienden que se resuelven cosas fuera de una app, no entienden, digo, ¿no? Exagero para fijar ideas, pero hoy en todas las empresas, cuando hay brainstormings o se hacen metodologías ágiles o procesos creativos, las soluciones, te diría que el 80-90% van a una app que resuelva ese problema. Les quiero contar un ejemplo para representar esto de la creatividad y por qué tenemos hasta en muchas ocasiones más creatividad que las generaciones más jóvenes. ¿Alguien sabe
cuando apareció la primer carry-on, la valijita con ruedas. La primera carry-on o valijita con ruedas apareció en 1967, que fue cuando se vendió la primera valija en un Macy's en Nueva York. ¿Y por qué apareció en 1967 y no en 1938? Antes, cuando se viajaba de un continente a otro, digamos, o los viajes largos eran en barco, y cuando las familias viajaban en barco solían tener ayuda que les transportaba sus menesteres, digamos. Con el devenir de los vuelos comerciales, viajar era mucho más caro, viajaban solamente las familias sin los empleados que los ayudaban, y tenían que cargar ellos las valijas. Y dijeron, todo bien, pero yo esto de hacer esfuerzo no es lo mío. Entonces, una vez en el aeropuerto de Nueva York, uno de los pasajeros, que estaba con las valijas de toda la familia, la señora divina con los hijos caminando fantástica, y el señor tenía que cargar con las valijas y no daba más, ve a una persona de maestranza en el aeropuerto que tenía su carrito de limpieza, y le dice, por favor, pasame el carrito que meto las valijas acá. Y ahí fue cuando dijo, pero pará, si en vez del carrito agarro mi valija y le pongo las rueditas, atente porque esta puede ser una buena solución. Es decir, que la necesidad, que fue el vuelo comercial y lo caro de llevar ayudantes, exigió a inventar una respuesta que hasta el momento no estaba creada. ¿Y en qué consistió esa respuesta o esa solución? En conectar dos cosas que existían hace 400.000 años, bueno, no sé si 400.000, pero 30.000 años, que era la valija, o sea, la valija o la caja para transportar cosas existe desde que el hombre es nómade, y la rueda, que existe hace no sé cuántas eras, 30.000 años en realidad, pero que nunca se habían juntado para resolver una necesidad que hasta el momento no estaba picando, digamos, a nadie. ¿Y esto por qué es importante? Porque en la búsqueda de respuestas creativas, una de las cosas importantes es tener un almacén de información al que podamos acudir para buscar experiencias que podamos conectar. Desde lo neurológico, los circuitos neurales que procesan información para producir combinaciones no creativas, rueda y auto o caja y ropa, son los mismos circuitos que también conectan caja y rueda, o, no sé, un mouse con, ingiero una droga y con un mouse puedo dirigirla hacia donde quiero que vaya. No sé, estoy conectando dos cosas que hasta ahora no estaban conectadas, pero que se me ocurre que las puedo hacer de esa manera. Y la diferencia entre el pensamiento creativo, que son estos circuitos, y el convencional, es el camino que recorre neurológicamente, que se recorre en cada caso. Uno de los abordajes de la creatividad, no me voy a meter muy profundo en esto, pero para que se entienda, es que al generar ideas nos apoyamos en tres circuitos que compiten entre sí, pero que también colaboran entre sí. Y estos tres circuitos son el circuito del default, el circuito de la saliencia y el circuito del control ejecutivo. La red del default es de naturaleza activa, está todo el tiempo prendido y opera de manera independiente a los estímulos que tenemos alrededor. Es decir, me voy a correr y no estoy pensando, bueno, muevo una pierna, muevo la otra, ahora tengo que estar chequeando el ritmo cardíaco. De repente me dejo llevar en un flow y mientras tanto tengo una sucesión de pensamientos que van viniendo a mi conciencia, y eso es la red del default. Es un generador de pensamientos que de repente voy conectando unos con otros. Esta red está vinculada a la memoria y a la simulación, y también está activada cuando, por ejemplo, fantaseamos o soñamos despiertos o no tenemos una tarea específica que realizar. La segunda red es la del control ejecutivo, que es un pensamiento creativo dirigido a resolver un problema en particular, evalúa cálculos futuros, predice, pondera pensamientos y ayuda a hacer foco en las ideas que sirven de la red del default. De los 20.000 pensamientos que tengo es, uy, hoy me comí un pancho, tengo que correr un poquito más. Bueno, ahora de repente se me ocurrió que el mouse puede servir para poder dirigir alguna otra cosa que no sea en la computadora. Ah, bueno, para este pensamiento sirve, tráelo para acá. Esa selección y ponderación de pensamientos la hace la red azul, que es la del control ejecutivo. Y define cuáles de las ideas que se me acaban de ocurrir pueden ser desarrolladas y cuáles descarto. Y la tercera es la red de saliencia, que detecta información importante, por un lado del entorno y de mi estado interno, y se cree que puede ser la responsable de clasificar las ideas que surgen de la red por default.
Y también está mediada por los estímulos sensoriales, es decir, que le manda información de, che, mirá que lo que estoy viendo es esto que me llama la atención, esto lo puedo integrar a la idea que se me acaba de ocurrir con tal cosa. Entonces está incluyendo información de afuera con la que tengo internamente. ¿Y cómo creen que a ver, qué define una persona que es más creativa que otra? La define la que tiene estos circuitos más consolidados. ¿Y quién tiene más consolidados esos circuitos? Bueno, pues las personas que más lo han usado. Cada vez que uso y que recorro esos circuitos de trabajo, en cualquier cosa, en el aprendizaje, en cualquier cosa, se refuerzan y cobran más robustez. Y a medida que vamos practicando esto, también nos gastan menos energía, porque no es algo, digamos, no nos implican un esfuerzo, estamos más acostumbrados a conectar estas tres redes. De hecho, hay un estudio de neuroimagen donde se ven dos cerebros, uno muy creativo y otro no, y simplemente por ver la conectividad de estas redes en dos personas, podés predecir cuál es más creativa. La que tiene más conectividad y más robustez es más creativa que la que no. Y cuando después hacen el experimento, eso termina validándose. Así que cuanto más reforzados están estos circuitos, más facilitado tenemos la colaboración entre redes creativas. Conclusión número 2, creatividad. Lo que define una persona creativa no pasa por la edad, sino más por su perfil, por un lado, que es el ejercicio que tiene en hacer estas conexiones, pero también por la experiencia y por el almacén de historias que tiene para poder hacer esas conexiones. Si yo viví 2 veces, dos experiencias, puedo conectar la 1 y la 2. Ahora, si viví 100, puedo hacer cualquier mix, cualquier combinación entre esas 100 que viví. Y eso resulta súper importante. Somos talentosos tomadores de decisiones. ¿Cuántos de los que están acá arrancaron en la misma industria hace 30 años o hace 20 años que en la que están ahora? Tal vez muchos sí, pero en ese recorrido han pasado por experiencias seguramente muy diversas, pero muchos no, muchos han hasta mutado, dejado una actividad, mudado de país, bueno, han tenido como recorridos más eclécticos. Y cada vez nos encontramos con profesionales que tienen estos antecedentes, digo yo, este pasado más así, desparejo, digamos, y menos lineal, donde fueron cambiando de rumbos, y donde esos cambios de rumbos no pueden ponerse en un formulario de aplicación de empleo. O sea, yo trabajé de 43 cosas, pero yo te quiero contar un poco cuál fue mi historia porque es relevante para que entiendas que está buenísimo esto y que no fui pimponeando a lo que me fue ofreciendo la vida. Fue una búsqueda y se fue haciendo de manera intencional. Lo que nos pasa en la vida cotidiana, para meternos en la toma de decisión, es que cuando tomamos una decisión, eso que acabamos de decir muy probablemente repercute en otra. Y cuando elegimos en función de los beneficios a corto plazo, muchas veces ese corto plazo se contrapone con una ganancia a largo plazo. Ejemplo, imagínate que te gustaría mucho irte de vacaciones a Francia, pero es muy caro. Así que este año decís, me voy a Brasil, porque es muy caro Francia. Pero lo otro que podías hacer es, no me voy a Brasil este año, y tampoco el siguiente, sino que este año no me voy a ningún lado y ahorro plata para el año siguiente irme de vacaciones a Francia. Entonces ahí la primera parte de la decisión, que es no me voy de vacaciones un año, es menos gratificante, pero la siguiente compensa con creces, porque me estoy diciendo un lugar que realmente quiero mucho. Con esta idea en mente, psicólogos de la Universidad de Texas, esta vez no fue Massachusetts, realizaron un experimento basado en escenarios realistas donde una decisión afectaba a las siguientes. Y lo que no sabían es que la mejor estrategia era contemplando visiones a largo plazo. Entonces la gente tenía que tomar decisiones ponderando la información que tenía. Y lo que se veía era que los sujetos de más edad digo, pasando la mediana edad, digamos, tuvieron muchos mejores resultados que los jóvenes. Es decir, que ponderaban mejor las variables a la hora de tomar una decisión, entre el corto plazo y el largo plazo, y entre todas las variables que habían. Y esto no es que los jóvenes no lo pueden hacer, pero era muy notable que las personas de mayor edad, digo notable porque habitualmente se entiende que cuanto más grande sos,
más empiezan a hipofuncionar todas tus funciones ejecutivas, el córtex prefrontal, esto del cálculo, la predicción y demás, supuestamente están lenteciéndose. Sin embargo, a través de mecanismos compensatorios, podían buscar recursos para tomar una mejor decisión, incluso que los jóvenes que tienen el cerebro más fresquito. De hecho, se termina de formar el córtex cerca de los 20 años. Y dentro de las tomas de decisiones, hay decisiones que son de riesgo. Así que otro poroto para los invisibles es que hay una mucho mejor ponderación y análisis del riesgo en los que tienen más recorrido que en los que tienen menos recorrido. Acá había se llama el BART test, que es un experimento donde tenés que ir inflando un globo, en realidad es con clics en una pantalla, y tenés que tratar de que tenés que llegar al globo más grande posible antes de que se pinche. Si se pincha el globo, perdiste todos los puntos. Y lo que pasaba era que en el escenario 1, vos no tenías indicador de cuándo se va a romper. Lo que pasaba ahí es que los jóvenes por lo general rompían siempre el globo. Y la gente más grande mediaba mucho mejor el riesgo y lograba tener mucho más globos inflados al final del juego, digamos. Y lo que también sucedía era que cuanto más grande sos, menos te bancás decidir en situaciones ambiguas. Y lo que haces cuando la situación es ambigua, como no te gusta decir con situaciones ambiguas, empezás a buscar indicadores, referencias o claves que te puedan dar algún indicio o feedback de cómo puedo saber y cómo puedo tener alguna predicción de qué es lo que está pasando acá. Así que ante situaciones de ambigüedad, también lo que pasaba era que tenían activación de distintas áreas cerebrales que lo que hacían era tratar de anticipar a través de búsqueda de otra información del entorno cuál iba a ser el resultado de esa decisión. Y una de las cosas que se dicen es que se sugiere, digamos, que todas las empresas organizaciones financieras, los bancos de inversión, empleen a personas mayores de 65 años, junto con su personal más joven, para tener un equilibrio en esa toma de decisión. Esto es importante porque también los más jóvenes se animan mucho más al riesgo, y está buenísimo, pero bueno, a veces en situaciones de mucha vulnerabilidad hay que mediar un poco las dos cosas. Y cierro con esta pregunta, esta parte. ¿Saben cuál es la edad donde la capacidad de tomar decisiones suele alcanzar su punto máximo? Los 50 años. A los 50 años es cuando mejor decidís. Así que también es algo para tener en cuenta. A mí misma me sorprendió cuando estaba haciendo toda esta búsqueda y este análisis. Así que bueno, nada, me pareció un dato relevante que los debería poner felices a los que están cerca de los 50. Resumen de la parte 1. Generación invisible, 4 fuertes. Muy buenos en la gestión de emociones, inhibiendo la ira y la furia, y aparte acá les hago medio paréntesis, no es solamente en el lo siento y lo reprimo, sino que tienen, digamos, que eso también es un atributo, ¿no? Porque a veces decís, bueno, me mastico la bronca y cuando salgo por la puerta me descargo, sino que tienen mucho más facilitada la capacidad de reenmarcar la escena que acaban de transcurrir y de resignificarla desde otra perspectiva que no le genere esa bronca masticada interna, sino que directamente no está en niveles internos altos, porque si no, bueno, después te infartás, qué sé yo. Pero digamos, hay como una capacidad también de redefinirla para que eso tampoco siga internamente rumiándote. Entonces, muy buena capacidad de manejo de emociones, excelente almacén para generar ideas creativas. Después hay como un apartado que es los perfiles creativos, que hay distintos tipos de creatividad y distintos perfiles que pueden ser mejores o están más facilitados según la edad que tengas, pero digamos, en general, esto de conectar dos ideas, cuanto más experiencia tengas mejor. Muy buenos en la toma de decisiones y muy buenos en la gestión del riesgo. Para los que no tienen o no se sienten de la generación invisible porque la pegan en todas, igual vamos a cerrar un poco el encuentro de hoy con algunos tips que nos propone la neurociencia para, por ejemplo, cuando tenemos que ir a entrevistas y decimos, bueno, que me quiero apoyar en esto para que me vaya un poco mejor. Así que seas o no un invisible,
Ahora que tenés estos atributos, los podés poner en valor y podés hacer que te vean si vos sos el mono haciendo el moonwalk en la búsqueda laboral. Te voy a compartir algunos insights y datos interesantes para, por ejemplo, mitigar los nervios de las entrevistas. Hay una preocupación grande que en general existe, que es, y un concepto que está como muy popularizado, que es guarda que la primera impresión es la más importante. Así que arranca con el pie derecho. A veces te pasa que sin querer metiste la pata cuando arrancaste y decís, miércoles, ¿esto es insalvable? Pues no, amigos. Desde el sustrato neurobiológico hay un mecanismo atencional que se llama el de primacía y recencia, o en inglés también hay un desvío que es el tick and rule. Y lo que dice es que la memoria funciona de manera en la que usualmente recordamos de una experiencia el momento de mayor intensidad y el final. Lo que pasa es que cuando no hay nada intenso en el medio, y es todo muy aburrido, el momento de mayor intensidad es el primero, es el principio. Por eso también es primacía y recencia, porque el principio es el momento de la novedad, abro la puerta, entro en un ecosistema nuevo, conozco una cara nueva, entonces ese es el de mayor intensidad. Pero si durante la experiencia, que puede durar 40 minutos o 4 días, ¿no? Durante una experiencia que yo tengo, hay un momento que es el de mucha intensidad, ese es el que me voy a acordar y el del final. Entonces, si arrancás con la pierna izquierda, llegaste tarde, volcaste café, dijiste algo que no tenías que decir, si tenés esto en mente, sabés que podés repararlo generando otro momento de intensidad en el medio. ¿Y cómo lo puedes hacer? El humor es un excelente recurso. Podés traer a la conversación algo que estuviera en el entorno y que puede oficiar como de distractor y de cambiar el tono de la conversación a algo relevante para el interlocutor. Acuérdense que lo que es intenso y pregna es lo que es relevante para uno. Entonces, si vos traes algo relevante para ese entrevistador, le puede ser más intenso que tu llegada 5 minutos tarde. Y esto por un lado aplica a vos, que vos vas a una entrevista, entonces durante la entrevista es importante tener esto en cuenta, pero por otra parte también aplica para que veas dónde te ubicás en la agenda del entrevistador. Si te dan opciones entre querés el martes a las 4 de la tarde o a las 6, y prefiero a las 6 de la tarde, porque si soy el último te vas a acordar más de mí que de todos los anteriores que entrevistaste. Y si voy a estar en el de las 3:30, bueno, tendré que hacer algo muy mágico para que se acuerden de mí que fui el más intenso del día. Lo único que no tienen que hacer es ir cuando el entrevistador o cualquier persona que tenga que tomar una decisión en función de un proyecto de ustedes, de una entrevista, de cualquier cosa, es ir cuando la otra persona está con baja energía, que tenemos más atenuado el juicio crítico. Así que antes de almorzar traten de que no sea un buen momento traten de no agendarse una entrevista. Punto número 2. Lenguaje no verbal. Sé que hay gente que está acá que sabe mucho de este tema, así que mis reverencias. Muchos cuando van a una entrevista dicen, quiero tomar perspectiva para gestionar mejor los sesgos. Así que cuando estoy con la mente más fría, me hago como el duro, yo voy como bien en mi posición para estar bien frío y calculador y decir lo que tengo que decir. Pero sabemos que hay 3 cosas que tienen un impacto significativo a la hora de facilitar las relaciones, que es el comportamiento, la empatía y el mimetismo postural. Hay un estudio que demostró que es más probable que le caigas bien a la gente si usas el mismo lenguaje corporal que ellos. Así que si alguien habla con las manos, vos también tratá de gesticular un poco con las manos. El de los brazos cruzados ya lo conocemos todos, así que ese no. Pero, por ejemplo, si la persona vos ves que está con las piernas descruzadas, descruzate, no rotes el cuerpo y le estés dando un costado, que los pies, aunque estén debajo de la mesa y no los vea, posturalmente, tener los pies alineados con la persona que está enfrente tuyo, también hace una comunicación más franca. Así que esas son como pequeñas cosas que pueden ser estrategias de conectar mejor con quien te está escuchando del otro lado. Y lo otro es que también sabemos que la mentalidad y las emociones, como el miedo o la confianza o las creencias limitantes, son una parte importante al momento de compartir una experiencia o compartir un momento de una entrevista. Y muchas veces dicen, cuando uno dice, ay, estoy nervioso o ansioso, son estadios de valencia negativa. Y el problema de rotular estados de valencia negativa
por ejemplo, estoy nervioso, es que para vos y para todos, digamos, en el constructo de la palabra nervios, ese concepto tiene muchos atributos asociados que también son negativos, que es un cuerpo ensimismado, es altos latidos, es una velocidad de habla más rápida, es estar un poco más trabado, porque yo me acabo de decir que estoy nervioso. Entonces, lo que sucede con esas situaciones es cuando vos te sentís nervioso, una forma de quitarle tanto peso y de no conectar con todo lo que nervio significa, es decir, estoy emocionado. Entonces, tratemos de rotular sin valencia negativa. Entonces, cuando decir, perdón, y lo otro que sucede es que cuando uno dice, estoy nervioso, lo que está sintiendo es un alto nivel de displacer en el cuerpo con mucha energía. Es un displacer que es difícil de bancarse. Pero la emoción también entraría en ese rótulo. Bueno, no sé, emoción va para lo bueno y para lo malo. Entonces tratemos de identificar cuál es el nivel de displacer y cuál es el nivel de energía que tenemos en el cuerpo y simplemente sabemos que eso está ubicado en ese cuadrante. Y muchas veces el movimiento corporal, el físico, ayuda a drenar esa sobrecarga de energía que tenemos. Así que, no sé, date una vuelta a manzana antes de entrar y es algo que ayuda a relajar esa tensión. Número 3 es entrevistas. Cuando vas a una entrevista, lo que nosotros queremos es que se acuerden de nuestra historia. Y para contar cuál es tu listado de recorridos profesionales, una estrategia es el storytelling. Estos dos que están citados ahí son Roger Schank y James Sull, que son dos biólogos. Uno dice, retenemos más información cuando está en formato de cuento. Y James Sull dice, aprender de manera más profunda depende de que más áreas del cerebro estén involucradas. Y para que más áreas del cerebro estén involucradas, una forma de hacerlo es contar en forma de cuentos. No me quiero saltear nada, pero básicamente en el pensamiento consciente, que es lo que nos tiene en atención cuando estamos conversando, esa conversación está expresada en storytelling. Y una de las cosas que sucede es que cuando contamos historias, incluso a nosotros mismos, la parte del cerebro donde secuenciamos causa y efecto, donde guardamos memoria episódica para narrar nuestra vida, episódica es cuando me recuerdo dónde me pasó qué, o sea, tiene un lugar, tiene una ubicación en tiempo y en espacio. Esa memoria episódica también está vinculada con la memoria autobiográfica, con la simbólica. Para una narrativa coherente, las distintas partes del cerebro se tienen que integrar. Y de esa manera, cuando vos me contás un cuento, yo estoy trabajando muchas estructuras, muchos circuitos a la vez. No estoy solamente con los datos. Pasé por 43 trabajos, tuve 2 casos exitosos, gané tanto, digamos, todos los números nos conectan ya con el racional, y de eso es muy posible que no nos acordemos nada. Así que cuando lo pueden contar en formato de historia, pregna mucho mejor tu historia de vida. Y el último es la confianza. ¿Cómo hacemos para sentirnos con confianza en una entrevista? Y uno diría, bueno, sentite con confianza si tenés todos los números para ganarte ese puesto, pero a veces uno siente que tiene los números, pero está fuera de tu control quién es tu competidor en esa misma entrevista laboral. La confianza no tiene que ver con poderlo y saberlo todo. De hecho, suele ser más bien lo contrario. Es saber lo suficiente como para poder contar tu propia historia a partir de los datos y saber que esa historia es suficiente para lo que ellos están buscando, según ese job description, digamos, o esa búsqueda que estaban haciendo. Y a veces incluso sin eso. A muchos nos atraviesa la maldición de conocimiento, que estos son sesgos heurísticos, ¿no? Que también tiene que ver con formatos de ahorro de energía que tiene nuestra cabeza para enfrentar el mundo. El sesgo, la maldición del conocimiento es sentir que cuando yo sé algo, ahora pienso que todos lo saben, así que no es tan valorado. O el sesgo de Dunning-Kruger, que es que cuanto menos sabes, más confianza tenés, y cuanto más sabes y más experiencia tenés y más recorrido hiciste, menos confianza tenés. Entonces, lo importante para tener confianza no es saber un montón, es saber que vos, dentro de lo que está dentro de tu control, hiciste todo lo posible para llegar lo mejor posible a esa entrevista. Prepararte la entrevista, tener algunas respuestas preparadas, recorrer cada una de tus posiciones, dormir bien, llegar puntual, ser previsor. Eso que está dentro de tu control, andate último o genera, ahora que sabes esto, genera un momento de alta intensidad para que seas recordado, tener una historia para contar. Ir
preparado con todo lo que puedas para que lo que dependía de vos esté. El resto escapa a tu control. Y lo último que les digo es que también hay algunas cuestiones y un sesgo que se llama el sesgo del estereotipo, donde a veces para algún puesto, si uno busca un perfil más, yo lo llamo nerd, porque bueno, buscan más a alguna persona con características intelectuales o académicas, el buscador como tiene como su vehículo de ahorro de energía, dice, bueno, esta persona que vino vestida así y que usa, estoy exagerando para fijar ideas, ¿sí? Está siendo un poco grotesco el ejemplo, pero que usa anteojos y que me habla en difícil, seguramente sea un académico. Así que este va a ir más primero en la lista. Entonces, cuando a veces también ponemos sobre la mesa estos sesgos o podemos mostrar declaradamente atributos que el otro está buscando porque entran dentro del estereotipo de esa posición, también hace que la persona diga, este no está dentro del estereotipo, pero para que me mencionó esto, esto y lo otro, así que lo voy a tener en cuenta. O mismo decir, me salgo del estereotipo del científico del CONICET. Me salgo del estereotipo porque me he visto así o lo que fuera. Entonces ya pusiste sobre la mesa y desarmaste una creencia, por lo tanto, no entra a jugar en la cabeza de quien está haciendo esa selección. Así que con estos 4 atributos que tenés solamente por pertenecer a la generación invisible y con estos tips de entrevistas laborales, cerramos el encuentro y le vuelvo a pasar la palabra a Pablo. Muchas gracias. Gracias, Janine. Gracias totales. Increíble, como siempre, impresionante. Y bueno, ahí sé que Valeria, nuestro equipo, anotó algunas preguntas, así que vamos a empezar a leerlas en voz alta para que Janine nos vaya contestando. Sepan que la charla va a estar grabada, está grabada y disponible luego en nuestro blog, así que la van a poder repetir y escuchar en partes también. Y bueno, nada, dediquemos unos minutitos a preguntas. Ay, qué Vale, miedo. ¿querés ir leyéndolas? A ver. Vale, estás muteada. Ahí está. No me funcionaba el dedo, perdón. Sí, tenemos unas preguntas. A ver, empezamos. Bueno, empezamos por la última de recién. Dale. ¿Cómo se gestiona la ansiedad y el nerviosismo en la búsqueda laboral si hay cosas que escapan de nuestro control? Buena pregunta porque nos pasa todo el tiempo. Podemos ir nosotros súper preparados y se nos presentan situaciones que por ahí no podemos gobernar. No tengo una respuesta preparada para esto, pero lo que se me ocurre es que a veces la cabeza no la podemos controlar, sobre todo en momentos de mucha tensión o en momentos de nervios. Justamente lo que nos está jugando, digamos, parece como que las emociones, como si fuera el dibujito ese animado de, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que están las emociones ahí operando en la cabeza, están tomando como control de nuestras acciones. Lo que nos es por ahí mucho más fácil hacer es, y esto es como una nueva corriente desde la neuropsicología que se llama embodied cognition, que es que el cuerpo informa a la mente. A nosotros nos llega información de todos lados, de nuestra historia, de nuestro conocimiento, pero también de nuestro cuerpo físico. Ejemplo, si yo estoy simplemente escuchando algo y estoy encorvado, vencido hacia adelante, con el cuello y con la cabeza caída, la información que va a recibir mi cabeza es o estoy desganado, o estoy desmotivado, o esto no me importa, o estoy vencido, ¿no? Si yo sé que hay una situación que me pone muy ansioso y que estoy nervioso, desde lo físico puedo gestionar herramientas para poder bajar. Por ejemplo, una de las cosas que te pasa es que respiras cortito y rápido. Es decir, bueno, que desde la respiración trato de hacer respiraciones más profundas. Tomarte 2 segundos, pero son 2 segundos, ¿no? Bueno, paren que me voy a meditar y vuelvo, muchachos. No, es respirar, una respiración ya te pone posicionalmente desde otro lado y eso lo que estás haciendo es mandarle un mail al cerebro a decirle, che, acá está todo bien, así que tranqui. Y lo mismo pasa desde la confianza. Todo bien, tengo que tener confianza, pero ¿sabes qué? Dormí, comí, caminé, llegué temprano y estoy muerto de nervios igual y me siento con 0 confianza. Pararse derecho, con los 2 pies con estabilidad, levemente separados, con todo el pie apoyado, no ni en puntas de pie, ni típico, estoy esperando apoyado en una pared. Poder tener el soporte de uno mismo desde el cuerpo
también le está avisando al cerebro, estás con confianza, estás bien parado. Así que muchas veces la herramienta de empezar desde lo físico, que es mucho más fácil de manejar, dejamos de pelearnos con los pensamientos, que a veces son, bueno, nos ganan la batalla. Así que creo que una forma es ir por ahí. Muy bien, me encantó, me encantó. Tomamos todos, ¿no? De esto, nosotros también. Segunda pregunta. Me gustaría conocer algún tip para romper el hielo cuando me encuentro con un entrevistador que es mucho más joven que yo. A ver, en este primer encuentro, donde vos abrís la puerta y te encontrás con un pibe de 20 y vos decís, güey. Vos venís con un montón de creencias y él también viene con un montón de creencias. Y él también dice, güey. Y los dos están con el güey, con lo cual imagínate la barrera que ya tienen los dos al momento de conversar. Una de las cosas, hay algo que es cierto para lo bueno y para lo malo, que es que cuando estoy sintiendo algo, así sea mucha felicidad o mucha tristeza o mucho enojo, el solo hecho de decirlo y de verbalizarlo atenúa la emoción. Si estoy muy contento y estoy súper feliz, por eso también nos pasa que queremos compartir con alguien, ¿no? Dale, quiero llamar y contarle a alguien que me pasó tal cosa. Después de llamar, decís, bueno, qué bueno que estuvo. Y ya te vas como calmando. Y también después de tu momento de mucha tristeza, después de también contárselo a alguien, ese nivel de tristeza baja. Entonces, cuando estamos llegando a la reunión y estamos muy tensos y de repente decís, este pibe tiene 22, no tiene idea, o sea, este pibe no tiene idea. Y el otro chico también viene pensando en un montón de cosas de vos, porque piensa, este es un viejo, olvídate, ya está fuera antes de arrancar, ponerlo sobre la mesa o decir, bueno, 2 generaciones se encontraron. De alguna manera, con humor o viendo la manera de descontracturar un poco, primero que rompes o lo pones sobre la mesa. Entonces, ese juicio también tiene menos intensidad. Y el otro es generar conversación a partir de algo que los haga salir del rol. Porque si está el entrevistador, porque obviamente el entrevistador está en un lugar de, entre comillas, poder, y vos estás en un lugar más vulnerable, poder conectar desde otro lugar que lo saque también del rol hace que empiece a haber rapport. Y esa conexión también te permea mucho mejor a poder tener un ida y vuelta fluido y no estar toda la conversación con el juicio crítico alto y estar en modo analítico, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muy bueno. Bueno, dejo unos minutitos, tengo una última preguntita, así breve, si quieren dejar alguna para cerrar, es ahora o nunca. Y la última sería si es posible seguir aprendiendo durante toda la vida. Primero que obviamente sí, de hecho es la famosa neuroplasticidad, y cuando hablamos de neuroplasticidad no significa en generar nuevas neuronas, sino en tener más cantidad de conexiones, pero hay un pero. Tenemos que tener ganas de estar expuestos a recorrer nuevos caminos también, ¿no? Y eso va en contra de las 3 cosas básicas que quiere, digamos, nuestro cerebro, que es ahorrar energía, pasarlo bien y sobrevivir. Y a veces estamos con fiaca de decir, bueno, en vez de ir por este camino voy por el otro, o estudio algo nuevo, o me encuentro con gente distinta, uy, qué garrón tener que hablar con gente nueva. Bueno, para que haya aprendizaje tengo que estar abierto a que esos canales estén disponibles, si no, esas conexiones no se van a dar. Y lo que a veces pasa es que la falta de aprendizaje no pasa por un tema de capacidad, sino porque nosotros no estamos expuestos a las situaciones que nos devuelven más aprendizajes, que puede ser, digamos, no tiene que ser un aprendizaje académico. De hecho, hubo un estudio en la Universidad de Ohio, pero que decía que hicieron ejercicios visual task, digamos, un ejercicio visual en gente de 2 generaciones. Igual creo que, digamos, era más 60 y de 20 a 40 y de 40 a 60. O de 60 a 80, algo así, era porque había como un gap en el medio. Y lo que vieron era que la generación de ese aprendizaje estaba en exactamente iguales condiciones, pero el grupo de mayor edad generó otras redes distintas de los jóvenes para lograr el mismo resultado. Entonces el aprendizaje se da, pero tal vez estás usando partes distintas del cerebro para llegar a ese aprendizaje, simplemente por
porque a veces usás mecanismos compensatorios, porque si tu facultad, no sé, si tu córtex ya empezó a hipofuncionar, tenés que buscar otros mecanismos para poder adquirir ese conocimiento. Pero que el aprendizaje se da, sí, se da igual en ambos grupos. Muchísimas gracias, perfecto. No, Pablo, entonces te cedo a vos ahora la palabra. Bueno, gracias, Janine. Muchas gracias a todos por prestar tanta atención y mandar las preguntas y la gran conexión que tuvimos a esta charla Steel Shops. Les comentamos que el próximo martes 30 empieza un nuevo programa Steel Shops, esto que les contaba de duración de 8 semanas, y está apuntado a las personas de más de 45 años que quieran conectar con nuevos desafíos laborales o que, estando en su trabajo, quieran sumar habilidades para mantener su nivel de empleabilidad y seguir impactando positivamente en las empresas y organizaciones. Nuevamente, muchísimas gracias, Janine. Excelente. Me encanta la cantidad de comentarios que está viendo positivo de la gente que va saliendo. La charla duraba 1 hora, así que estuvimos a tiempo. Y la verdad, nuevamente, gracias al grupo OSDE también por apoyarnos y por fomentar esto. Y a todos, el mensaje final es que quedamos siempre en Steel Shops. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Así que a seguir en movimiento. Bueno, gracias totales a todos. Los esperamos en la próxima charla. Los esperamos que visiten nuestra página Steel Shops para más información. Y bueno, gracias a todos y que tengan una excelente final del día.